osteomielitis superficial principalmente está afectando la parte de la cortical y generalmente se genera por procesos infecciosos contiguos, a diferencia del medular que tiende a hacer procesos, digamos, diseminaciones hematógenas, perdón, que principalmente afectan esa médula. En el estadio 3 ya nos va a hablar de una osteomielitis que va a ser localizada, es decir, que en el proceso de debridamiento y el proceso quirúrgico no es mucha la zona que se va a ver comprometida, y la osteomielitis ya difusa, en donde va a requerir un debridamiento muy extenso e incluso pueden llegar a tener afectaciones, pues, unos defectos óseos muy importantes. Luego nos pasamos al componente del hospedero. En ese componente del hospedero, ellos digamos que lo clasificaron en un hospedero A, en un hospedero B y en un hospedero C. Este hospedero A generalmente es el paciente que de base al parecer está sano, es decir, no tiene ningún compromiso inmunológico o metabólico. El componente B, es decir, el A sería un paciente prácticamente sano. El huésped B es aquel huésped que tiene tanto factores locales o tiene factores sistémicos, o tiene los dos, factores locales y factores sistémicos que contribuyen a que el paciente presente una osteomielitis. Y el hospedero C es donde el paciente es más grave, es más deleterio, balanceando la balanza pues como de riesgo-beneficio, es más deleterio el tratamiento de la osteomielitis versus la infección. Entonces generalmente son pacientes que por sus comorbilidades y todas las condiciones de su estado fisiológico, digamos que contraindican el tratamiento o tienen pues mayor riesgo de reacciones pues, adversas. Y entre esos factores locales y sistémicos que incluyen en la osteomielitis, pues en los factores locales vamos a tener principalmente todo lo que altere la vasculatura, es decir, pacientes con alteración de los vasos grandes, enfermedad cerebral periférica crónica, los pacientes que tengan microangiopatía, los pacientes que tengan vasculitis, los pacientes que presenten linfedema crónico, también es como uno de los factores locales. Aquellos pacientes con estasis venosa es un factor importante. Los pacientes que presenten también fibrosis por radiación, y los pacientes que tengan cicatrización o componentes pues, de defectos muy extensos. Eso es en cuanto a los componentes locales. En los componentes sistémicos, su mismo nombre lo dice, y afecta no solamente esa parte local, el componente sistémico pues va a basarse en las comorbilidades, por decirlo así, del paciente. Entonces es un paciente generalmente en edades extremas, es decir, pacientes, los niños y los pacientes ya ancianos, que generalmente están con desnutrición, con algún tipo de inmunosupresión, que tengan falla renal o falla hepática, los pacientes que estén en hemodiálisis, que tengan algún uso de catéteres venosos, en general, o los pacientes también que tengan neoplasia. Pacientes diabéticos. Entonces, vemos que esos son los componentes sistémicos y locales. Cuando ellos aportan esta clasificación, ellos, digamos que la justificación es mencionando que es una clasificación que, digamos, que lo guía a uno para definir cuál es el mejor tratamiento que debe recibir el paciente. En un ejemplo general, y lo vamos a ver más adelante, ellos mencionan que los pacientes con estadio 1, es decir, con una osteomielitis medular, que tengan un huésped A y que los factores generalmente sean únicamente locales, uno podría considerar únicamente el manejo antibiótico sin necesidad de otras intervenciones. Pero entonces, cuando uno ya va y avanza en el estadio, es decir, un estadio ya con una osteomielitis difusa o más localizada, donde el paciente
tiene varios factores o componentes sistémicos, pues ese paciente posiblemente se beneficie no solamente de la terapia antibiótica, sino también del desbridamiento y de la reconstrucción ósea, que veremos pues más adelante. Entonces, esta es una de las primeras clasificaciones que se menciona en la literatura. Y esta es la otra clasificación, que es la de Val-Bowell. En esta clasificación de Val-Bowell, a diferencia de la anterior, ya no va a ser, digamos que el objetivo como definirnos qué tratamiento se podría beneficiar a ese paciente, sino que es una clasificación mucho más etiológica y en cuanto a la temporalidad. Entonces, Val-Bowell lo que mencionó es que podemos tener una osteomielitis aguda o podemos tener una osteomielitis crónica. De la osteomielitis aguda, generalmente es aquella que se manifiesta en días a semanas y que generalmente no tiene una necrosis ósea. Por el contrario, la crónica es aquella que está durante meses o incluso muchos años de evolución y que se caracteriza porque sí tiene necrosis ósea. Este concepto de necrosis ósea es muy importante en la parte de la osteomielitis, sobre todo la osteomielitis crónica, por el concepto que uno lo ve cuando lee la literatura sobre lo que se conoce como secuestro óseo, y prácticamente lo que es el secuestro óseo es que si nosotros dibujamos el hueso, el secuestro óseo, generalmente tenemos una zona acá de necrosis, esa zona de necrosis va rodeada de tejido de granulación y por fuera del tejido de granulación pues va a estar el hueso viable. Esto que conocemos acá es un secuestro óseo, que principalmente se debe a esa necrosis y que se puede ver en la parte imagenológica y lo vamos a ver pues, también en la histopatología. Esto en cuanto a clasificación de temporalidad, pero ellos también, aparte de eso, nos dan otra guía en cuanto a el origen, es decir, a la posible etiología en cuanto a fisiopatogenia. Entonces ellos nos dicen que podemos tener tres tipos de osteomielitis. Una osteomielitis que puede ser de origen hematógeno. Dos, una osteomielitis que puede ser por contigüidad. Y tres, una osteomielitis que puede ser por insuficiencia vascular. Entonces vemos que es una clasificación diferente a la que ya habíamos mencionado al inicio. Esta es una clasificación más etiológica. En cuanto a la hematógena, generalmente se debe a siembras, un paciente pues, con bacteremia o algún foco de infección que llevan a que hagan siembras en ese hueso lesionado que tiene necrosis. Por contigüidad, generalmente son pacientes que tienen infecciones en los sitios alrededor, es decir, en tejidos blandos, que tengan infección en las articulaciones o que tengan algún material de ortopedia, algún material de osteosíntesis o un cuerpo extraño, o puede ser por trauma o cirugía, que generalmente se hace el inóculo directamente por la parte de contigüidad. Y por insuficiencia vascular, muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que ya mencionamos, que lo mencionamos ahí entre los otros factores locales y sistémicos, los pacientes diabéticos y que tienen una enfermedad arterial oclusiva crónica, digamos que lo clasifican como en la parte etiológica. Entonces, teniendo ya la definición y ubicándonos un poco en los tipos de osteomielitis, vamos a ver por qué es importante hablar de estas que ya habíamos mencionado desde la introducción. Entonces, la importancia en cuanto a esto lo vamos a ver es en la epidemiología. La epidemiología pues va a ser muy variable. Sabemos pues que va a depender de las cohortes en las que nosotros nos basemos, pero en general dentro de las cohortes estadounidenses ellos mencionan que generalmente podemos tener hasta 28 casos por 100.000 personas año. Es muy importante y es que a pesar de haber llegado la época del tratamiento, pues en la postera del tratamiento antibiótico, la mortalidad, dependiendo de los estudios donde uno lo mira, puede ir del 2.8% en series, incluso hasta del 10%, y va a depender mucho del tipo de población. El problema con la osteomielitis es que generalmente no tenemos unos estudios o ensayos clínicos con buenos diseños. Generalmente la población es muy heterogénea y se ha basado básicamente en modelos experimentales
y en estudios básicamente que observacionales. Entonces, digamos que eso puede variar un poco. Además de eso, la osteomielitis se tiene que alrededor del 20 a 34% de los pacientes pueden tener una recidiva, y ya vamos a explicar el por qué se hace recidiva según la fisiopatología. Y importante es que a medida que aumenta, como sabemos, las enfermedades cardiovasculares, principalmente la obesidad, la diabetes, la enfermedad arterial crónica, que es todo una unión, estos pacientes generalmente, los diabéticos, a lo largo de su vida, aproximadamente el 15-20% en algún momento va a presentar un pie diabético, que se va a manifestar pues por una úlcera generalmente, y de ese 15 a 20%, alrededor del 24, algunos hablan hasta del 30%, van a desarrollar una osteomielitis. Entonces, si uno se pone a establecer estos valores en la parte mundial, o en algunas poblaciones específicas, pues vemos que realmente es muy frecuente y es muy importante conocerla como tal. Entonces, dentro de la etiología, tenemos principalmente varios gérmenes, principalmente entonces en la literatura los mencionan de la siguiente manera. Entonces nosotros podemos tener algunos gérmenes que son frecuentes. A estos frecuentes le dan un valor, es decir, que los encontramos en más del 50% de los casos. Tenemos unos gérmenes que ellos mencionan como una frecuencia ocasional. Esta frecuencia ocasional la mencionan alrededor del 25% de los casos de los pacientes que vemos, y otros que son infrecuentes, que generalmente son menos del 5% de los casos. Cuando evaluamos las diferentes etiologías, entonces tenemos dentro de más del 50%, el principal agente etiológico a nivel mundial de la osteomielitis va a ser el estafilococo aureus. Más del 50% también va a estar los estafilococos coagulasa negativos, básicamente que va a ser ese 50%. En ese 25% que va a también depender de la prevalencia de la población en que nos encontremos, pues vamos a tener los streptococos, vamos a tener los enterococos, vamos a tener generalmente los gérmenes nosocomiales como la pseudomonas, vamos a tener el enterobacter, vamos a tener la E. coli, que como les decía, digamos que están como entre las más frecuentes, alrededor del 25%, dependiendo de la población. Vamos a tener también algunos anaerobios, como bacteroides frágiles. Y en general, esos microorganismos son los que se presentan en el 25%, también incluían en los gérmenes también la cerrata, entre otros. Cuando vamos a la etiología infrecuente, ya empiezan a hacer otros gérmenes, otro tipo de, digamos, de microorganismos. Dentro de esos microorganismos empezamos a tener importante la tuberculosis. Hay que tener en cuenta que obviamente esto es basado también en población estadounidense, entonces sabemos que en Colombia y en algunas partes específicas de Medellín pues podemos tener una alta prevalencia de tuberculosis, entonces siempre tenemos que tener como este cuadro en mente de las posibles etiologías. Aparte de la tuberculosis, también está todo el complejo de tuberculosis, el complejo, perdón, de micobacterios no tuberculosas. Y mencionaban que empieza a tener algún papel también los hongos. Generalmente los hongos que ellos mencionan es la coccidioidomicosis diseminada, la esporotricosis extracutánea, también mencionaban el aspergillus,
cándida, y ya en otras, digamos que menos frecuentes, pues también podemos tener la isoplasmosis, y importante, aparte de que puede ser infrecuente, pero es más por la enfermedad que hay de base, podemos tener la salmonela, principalmente en unos grupos poblacionales específicos como son los pacientes con anemia de células falciformes. Es una entidad muy frecuentemente encontrada. Entonces, digamos que esas es como a grosso modo las principales etiologías que debemos siempre tener presentes y el porcentaje en la cual se presenta. Bueno, entonces uno viene y menciona, listo, ya sé cuáles son los tipos de osteomielitis, ya me ubico en los posibles tipos, cuál fue la etiología, por qué es importante esta osteomielitis, qué tan frecuente es, cuáles son los principales gérmenes, pero entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se genera la osteomielitis? ¿Qué es lo que hace fisiopatológicamente que sea una infección tan difícil de tratar y que nos lleva a veces sea un dolor de cabeza para muchos del personal de salud? Es que, como vemos, casi todo, les mencionaba, la fisiopatología generalmente la han visto en los modelos experimentales, principalmente en ratas, cuando ellos ven el hueso en general suele ser resistente a la infección. Pero cuando el hueso tiene algún daño o alguna lesión o tuvo un trauma, algún tipo de cirugía, pues se vuelve más, digamos que tiene unos factores pues, que lo hacen susceptible a que presente esa infección. Pero acá es importante que como tenemos el principal germen que es el estafilococo aureus, y es el principal germen y gana la batalla a los demás, es porque él tiene unas características tanto de su propia, de la bacteria como tal, y en el hospedero que llevan a que él se prolongue durante tiempo en el hueso. Y es que normalmente cuando llega la infección o llega esta bacteria al hueso, generalmente llega a los osteoblastos, cuando él logra llegar ahí por algún motivo que le mencionaba, una lesión del hueso, un trauma, una cirugía, etcétera, cualquiera de los otros factores que mencioné, es fagocitado. Cuando él es fagocitado, él tiene la capacidad de hacer un cambio, digamos como en su fenotipo, que se llama como una variante de colonia pequeña, una variante de colonia pequeña. Esa variante de colonia pequeña le da las características principales para lograr eludir todos los mecanismos que tienen en nuestro cuerpo para podernos defender. Entonces disminuye la movilidad de los leucocitos que han mencionado, que reduce la movilidad de estos hasta durante 90 días. Este microorganismo, además de eso, disminuye la liberación de citoquinas proinflamatorias y tiene unas características muy importantes dentro de su estructura. Y es que él tiene lo que se conoce generalmente como un M. Tiene un MS-CRAM, que prácticamente es como, son las siglas en inglés, que son principalmente moléculas de adhesión a la superficie de los componentes de la matriz ósea, Entonces, en la matriz ósea generalmente tenemos fibronectina, tenemos fibrinógeno, tenemos colágeno, tenemos la laminina, y ese estafilococo aureus lo que va a tener es principalmente unas adhesinas que tienen mucha afinidad con estos componentes. Entonces digamos que es lo que ayuda a que él también se agarre y mantenga ahí como tal. Y ese metabolismo tan lento es lo que hace que perdure en el hueso y hace también que la terapia antibiótica, principalmente aquellos que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, no sean tan eficaces. Otro componente importante de esta fisiopatología es que si bien empieza a haber un proceso inflamatorio en el hueso, acá es muy importante la parte vascular. Y es que en el proceso inflamatorio pues empieza a haber una inflamación de esos vasos, empieza a haber como tal una obliteración que va a hacer que esa parte de la matriz, esa parte de la médula ósea, de la médula ósea que está lleno de canales vasculares, pues va a dejar de llegar flujo sanguíneo y eso va a llevar a una isquemia
y esa isquemia va a ser, digámoslo, como un caldo, literalmente, de cultivo para esas bacterias que puedan crecer ahí. Entonces, como ya no tenemos ese riego sanguíneo y ya la bacteria logró llegar acá, ella puede solita empezar a crecer y mantener acá. Y eso es lo que hace es tan complejo que los antibióticos que vayamos a utilizar tampoco logren penetrar de manera tan fácil, y por eso es que se requiere en muchas ocasiones necesidad de hacer otras intervenciones y apoyarnos de toda la parte quirúrgica que siempre hemos visto pues en la práctica clínica. Muy importante en esa parte vascular es sobre todo en los pacientes de pie diabético, que principalmente como los pacientes de pie diabético concomitantes tienen enfermedad arterial oclusiva crónica, se hace muy complejo lograr también llegar a un tratamiento adecuado contra esa parte de la necrosis, y lo importante generalmente es lograr sacar esa parte necrótica y poder tratar de darle tratamiento a lo que quede pues como específico, que logremos más adelante. ¿Qué tenemos en cuanto a la clínica? Realmente la clínica va a ser muy importante e incluso en ocasiones nos va a ayudar como a orientarnos en cuanto el tipo de tratamiento y el seguimiento. Entonces la clínica va a variar dependiendo de qué, si es una osteomielitis aguda o si es una osteomielitis crónica. Generalmente en la osteomielitis aguda, digamos que si nos vamos a las edades, generalmente cuando es una osteomielitis aguda, que en los niños también es frecuente, ellos tienden a tener unos síntomas más pronunciados, unos síntomas más sistémicos y más marcados. En el adulto pueden haber estos síntomas, pero hay una primera diferencia, es esa, que no va a estar tan marcado como en los niños. Entonces, una osteomielitis aguda va a depender obviamente del sitio en el que se encuentra la osteomielitis, pues yo puedo tener generalmente una de las características va a ser el dolor localizado en esa área. Digamos que es una osteomielitis a nivel vertebral, pues va a haber el dolor lumbar casi que en el 90% de los casos. Estos pacientes pueden tener signos inflamatorios, pueden tener edema, pueden tener eritema, y en ocasiones pudiese haber o no fiebre. La fiebre no siempre va a estar presente y es algo muy importante a tenerlo en cuenta. La crónica sí tiene una particularidad, y es que siempre se nos tiene que tener en mente, es que estos pacientes generalmente no hacen tantos signos inflamatorios a diferencia de la aguda, y en esa crónica tiende a haber también mayor dolor localizado en esa área. Es muy importante en todo paciente que encontremos una fístula. Cuando esos pacientes hacen fístulas, en esa zona donde está el dolor y tiene algunos factores de riesgo y antecedentes de manipulación, pues siempre que venirnos en mente que posiblemente pueda haber una osteomielitis crónica y debemos de descartarlo. Los pacientes también que hayan tenido algún antecedente de fractura y que esa fractura haya quedado con una pseudoartrosis o lo que se conoce también como una malunión, hay que estar pendientes de que posiblemente el hueso pueda estar inflamado por algún tipo de infección. Y la fiebre generalmente no suele estar, a diferencia de la aguda, o sea, la fiebre es menos frecuente. Hay otras, digamos, como variantes de la clínica. Hay algunos que lo mencionan en la parte como subaguda y en la parte un poco crónica, algo que se conoce como el absceso de Brody. Este absceso de Brody, nada más y nada menos, es básicamente que esa necrosis que teníamos, que les mencionaba al inicio del hueso, que básicamente se absceda, es literal, se absceda esa parte de la necrosis. La cuestión es que está tan contenida que generalmente no va a dar tantos síntomas sistémicos y suele ser muy crónico y manifestarse más que todo con dolor. Los sitios más frecuentemente afectados es la parte distal de la tibia y generalmente se presenta en menores de 20 años. Como vemos, pues la clínica sí puede ser muy de ayuda, pero a veces son síntomas que pueden ser inespecíficos y que también otras etiologías nos las pueden causar. Entonces, para eso siempre cuando nos enfrentemos a un paciente, nos debemos también ayudarnos o empezar a sumar algunas ayudas diagnósticas. Como en todo, vamos a empezar con las ayudas básicas. Entonces, dentro de las ayudas básicas, vamos a tener un cuadro hemático. El cuadro hemático, si bien puede tener leucocitosis, puede tener trombocitosis. En algunos textos mencionan que la trombocitosis en un paciente con estos síntomas tiene un valor predictivo positivo elevado para mencionar que la osteomielitis está activa.
Pero generalmente puede o no haber leucocitosis, es decir, el hecho de que el paciente no tenga leucocitosis, sobre todo en la osteomielitis crónica, no me descarta que el paciente no tenga la osteomielitis. Vamos a tener dentro de los reactantes de fase aguda, es muy importante lo que es la parte de la BCG y la PCR. Si bien pueden estar elevados, también pueden estar normales. Y el hecho de que estén normales tampoco me va a descartar la osteomielitis, sobre todo en la parte crónica. Acá es muy importante y es que, sobre todo, cuando vamos a mirar la parte de la respuesta al tratamiento, la BCG, algunos reactantes, generalmente los reactantes de fase aguda pueden incluso mantenerse elevados hasta por 2 semanas, e incluso algunos mencionan hasta por meses, sobre todo la BCG puede durar hasta 3 meses elevada en algunas cohortes. Entonces hay que tener eso en cuenta al momento del seguimiento en los pacientes que tenemos con osteomielitis. Los otros paraclínicos que pudiesen de pronto no orientar, ellos mencionaban que la fosfatasa alcalina, el fósforo, en general tienden a estar normales, a no ser que haya algún tipo de tumor óseo o metástasis que sí me esté alterando esto, pero en general la osteomielitis no tiene por qué estar aumentando la fosfatasa alcalina, alterando el calcio o alterando el fósforo. Eso en cuanto a las ayudas básicas. Dentro de las ayudas, en cuanto a la parte imaginológica, digamos que vamos a tener varias opciones. Entonces, vamos a tener, desde que estemos incluso en un primer nivel, pues lo que podemos tener es posiblemente una radiografía. Vamos a tener otras ayudas más avanzadas, donde podemos tener una tomografía, podemos tener una resonancia, podemos tener una gamografía. Y esta gamografía puede ser tomografía con magnesio o indio, o una gamografía en donde se marquen los leucocitos. Y finalmente, acá se los voy a mencionar, eso que ahí se alcanza a ver, podemos tener también el peso. Digamos que esas son como las 5 principales ayudas diagnósticas que podemos tener principalmente de la imagenología. ¿Qué es importante acá? Es saber cuándo utilizar cada una de ellas y qué tanto rendimiento diagnóstico tengo para poderla aplicar a la osteomielitis. Empezando con lo primero que tenemos generalmente en nuestros servicios como un primer nivel, es la radiografía. ¿Qué es importante la radiografía? Se sabe que para poder que hayan hallazgos en la radiografía de una osteomielitis, es decir, que haya osteopenia, que haya destrucción pues de la cortical, que haya algún componente de fractura, entre otros, debe haber por lo menos un 50 o 70% de destrucción de toda la matriz ósea. Es decir, para yo poder ver estos hallazgos, debo por lo menos haber tenido casi que la mitad de la matriz ósea afectada. Y para poder que este 50 o 70% se dé, generalmente los hallazgos se van a presentar más o menos entre el día 10, el día 14, algunos mencionan hasta incluso hasta los 21 días. Entonces vemos que a partir de ahí, desde la infección, pues realmente si bien es una ayuda diagnóstica, pero digamos que no me ayuda a detectar tempranamente los cambios de la osteomielitis. Entonces, si lo hacemos en ese periodo de tiempo donde todavía no hay un 50 o 70% de destrucción de la matriz ósea, pues no nos va a aportar realmente mucho. ¿Y qué nos va a aportar? Es de pronto los diagnósticos diferenciales. Es decir, si tengo esas manifestaciones clínicas, pero el paciente tiene algún tumor óseo, pues nos va a ayudar como a identificar esos pacientes. ¿Qué es importante entonces? La sensibilidad y la especificidad. Entonces, dentro de la sensibilidad, más o menos va a ser entre un 14 y un 54%, entonces vemos que la sensibilidad puede llegar incluso a ser baja, dependiendo obviamente en qué periodo de tiempo lo realicemos. Podemos tener una especificidad entre el 60, entre el 70% como tal. Entonces, eso siempre lo tenemos que mirar. Ahora bien, digamos que las piedras o los reyes en cuanto a imagenología en osteomielitis, pues va a ser la tomografía y va a ser la resonancia.
Generalmente el de primera elección va a ser la resonancia, pero si no la tenemos disponible, una tomografía también nos puede ayudar. ¿Qué es importante en la tomografía? En la tomografía ya mejora la sensibilidad. La tomografía tiene una sensibilidad alrededor del 67-70%, y la especificidad generalmente es del 50%. Entonces, ¿qué tenemos en la tomografía? Nos va a ayudar mucho para detectar la destrucción de la cortical, nos ayuda a ver muy bien esa cortical, y algo muy importante es la parte de los tejidos blandos. Entonces nos ayuda a diferenciar la inflamación de esos tejidos blandos, la infección, versus el componente óseo como tal. Y generalmente la realizamos cuando no tenemos disponible tampoco, pues, como la resonancia. ¿Qué tenemos en cuanto a la resonancia? Bueno, y otra característica de la tomografía es que, si bien no es obligatorio pedir la contrastada, el contraste me ayuda para definir algún tipo de colección que nos oriente, pues, como a la parte diagnóstica, o para saber dirigir el posible drenaje. La resonancia es, como les decía, la principal de las ayudas diagnósticas imaginológicas que podemos pedir después de una, si la radiografía nos aporta los hallazgos. Y en esta resonancia, generalmente la sensibilidad puede ir hasta el 70, hasta el 90%, y la especificidad puede ir hasta el 80-90%. Entonces vemos que ayuda mucho para esta parte, y también nos ayuda a diferenciar muy bien la parte de la cortical y los tejidos blandos. Y se puede pedir contrastada para definir los abscesos. Ya otras ayudas, que generalmente uno las deja, es cuando tal vez esté contraindicada la resonancia. Hay algunas resonancias o resonadores que no, que obviamente, si el paciente tiene algún material de osteosíntesis, pues esos artefactos van a ver alterada la parte de la imagen, pero digamos que hay algunos resonadores que tienen una secuencia adecuada. Perdón, que se puede hacer una secuencia donde me logra como suprimir toda esa parte. La gammagrafía es cuando generalmente tenemos contraindicación de esta resonancia, o por algún X motivo no tenemos como disponibilidad de esta. Y la gammagrafía generalmente la tomografía del magnesio, la cuestión es que tiene, si bien tiene una sensibilidad del 82% aproximadamente, tiene una especificidad muy baja, hasta el 20%. Y generalmente se ve afectada en aquellos pacientes que tengan un componente de trauma, algún componente quirúrgico, entre otros. Entonces, digamos que tiene algunas limitaciones. Y eso lo trataron de mejorar con esa gammagrafía, donde se enmarcan esos leucocitos para definir cuál era, como dónde está metabólicamente activo la parte ósea como tal, mejorando un poco la especificidad hasta un 60-68%. Y finalmente tenemos el PET, que el PET también es cuando ya se contraindica a los demás, o por motivos no tengamos. La cuestión es que es muy caro, tiene una sensibilidad y especificidad muy buena de hasta el 96 y 91%, pero no en todos lados lo tenemos disponible. Entonces, esto es lo principal para mencionar la parte imaginológica. Entonces, ayudándome en la parte clínica, los paraclínicos básicos, la imaginología, ya me voy orientando de la parte de cómo diagnosticar la osteomelitis, pero el componente importante, digamos, que es el gol estándar, es el componente microbiológico o histopatológico. Digamos que el gol estándar para estos es tratar de obtener tejido óseo que esté afectado, y obviamente llevarlo a cultivo, generalmente de aerobios, anaerobios, y hacer el estudio histológico. En el estudio histológico, pues, se va a ver el proceso inflamatorio supurativo, y vamos a ver que si va a haber la necrosis, pues prácticamente que también es diagnóstico de la osteomelitis. ¿Qué es importante en la parte microbiológica? Si bien una de las etiologías de la osteomelitis es el origen hematógeno, se sabe que en las osteomelitis agudas en general, cuando no se sabe, pues, cómo la etiología y se presenta, uno se encuentra en sus pacientes, el rendimiento de los hemocultivos solamente va a ser positivo solo hasta en el 50% de los casos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Posiblemente puede aumentar un poco más el rendimiento si tenemos una alta sospecha de que el paciente está con una bacteriemia, o que el foco, pues, de otra localización. Pero en general, a grosso modo, en la osteomelitis aguda, solo el 50% de los hemocultivos son positivos. Otra parte importante de los cultivos es que ellos mencionan que hay unos que apoyan, otros que no apoyan mucho
el tomar la parte de la secreción de la herida, o la secreción de la fístula. En la literatura mencionan que esto es poco sensible, pero que digamos hay algunas situaciones en donde me ayudaría a la parte del diagnóstico y es sobre todo para lograr detectar algunos gérmenes que son resistentes. Es decir, si yo tomo cultivo de eso, si encuentro un estafilococo aureus meticilino resistente o encuentro un enterococo que es resistente a vancomicina, pues se ha visto que este hallazgo en estas secreciones se correlaciona adecuadamente, tiene una buena correlación con lo que vayamos a encontrar en los cultivos de la parte profunda. La cuestión es que es un poco sensible, es decir, no todos los pacientes que tengan esta secreción vamos a poder aislar ese microorganismo a pesar que lo tengan. Entonces digamos que eso sería como los casos que apoyaría la parte de... Ahora, finalmente, para mirar la parte de tratamiento, entonces el tratamiento, como les mencionaba, va a ir dirigido dependiendo como de la clasificación o el grado de osteomelitis. En general, digamos que tenemos varios pilares. Entonces, tenemos un pilar que va a ser el uso de antibióticos, un segundo pilar que va a ser como la parte del desbridamiento. Este desbridamiento es decir que lo que vamos a intentar es tratar de sacar todo ese material necrótico que se vuelve como un caldo de cultivo para esas bacterias. Y vamos a tener otro componente que puede ser ya el componente quirúrgico y aquellos que ya no, que no posiblemente por las comorbilidades o las contraindicaciones no se pueden llevar pues como un manejo quirúrgico. Entonces el manejo antibiótico muy importante es lo siguiente, y es que si bien tenemos la tendencia, eso nos pasa mucho en varias patologías, tenemos la tendencia de que si es un proceso infeccioso y que está la osteomelitis y el paciente no tiene fiebre, pero está con casos inflamatorios, igual le vamos a iniciar antibióticos. Es decir, tenemos como una predisposición a que osteomelitis es igual a antibiótico rápidamente y no es así. Aquí hay que tener en cuenta que si el paciente, si bien tiene signos de osteomelitis, pero si está con sepsis o tiene una infección de tejidos blandos, es decir, todos los tejidos blandos circundantes están infectados, o tiene un absceso, digamos un absceso, generalmente un absceso, digamos, epidural, o hay compromiso neurológico, digamos que estas son como las cuatro principales situaciones en las cuales yo estoy obligado posiblemente a iniciar rápidamente manejo antibiótico antes de tomar muestras. Pero en general la osteomelitis, a grosso modo, pudiese esperar y poder tomar muestras de cultivos para luego definir y dar una terapia dirigida. En estos casos en que el paciente está séptico, tiene una infección de tejidos blandos o pues, digamos que tenemos que salvar alguna parte de esos tejidos blandos, hay abscesos entre otros, pues en algunas guías lo que recomiendan es terapia empírica, generalmente con vancomicina y algunos antibióticos que me cubran bacilos gram negativos. Es decir, generalmente lo que ellos ponen son las cefalosporinas. Podemos tener cefalosporina como ceftriaxona, cefepime, entre otros. Digamos que eso es en esas principales situaciones la parte de terapia antibiótica, pero en general no hay un afán por tratar esa osteomelitis. Lo importante es lograr determinar el germen para poder dar una terapia dirigida y evitar los mecanismos pues, de resistencia. Cuando tenemos el germen aislado, pues va a depender de la terapia antibiótica, va a depender del tipo de germen. Entonces, si tenemos un estafilococo aureus meticilino sensible, pues generalmente la terapia que vamos a ofrecer puede ser la oxacilina, puede ser también la cefazolina, y podemos tener algunas alternativas. Algunos mencionan pues que pudiese ser vancomicina, pero sabemos pues que no sería lo ideal. En el estafilococo aureus meticilino resistente, entonces generalmente va a ser la vancomicina a una dosis generalmente de 15 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas, dependiendo obviamente de ajustar y de la parte de la función renal. Y podemos tener algunas alternativas en caso de que no tengamos que poner la vancomicina o no podamos y que se han evaluado en la osteomelitis. Tenemos la daptomicina,
a una dosis de 4 miligramos por kilo. Tenemos también linezolid, que también se ha evaluado en la osteomielitis, generalmente 600 miligramos. Y digamos que estas son como las segundas o terceras opciones que tenemos para el estafilococo multicilino resistente. Otras alternativas que ellos han mencionado, ya digamos como de menor opción, son algunas quinolonas como la levofloxacina, pero generalmente tienden a unirlas o a adicionarles la parte de la rifampicina. Acá es importante la rifampicina es porque se ha visto que en algunos pacientes, sobre todo los que tienen material de este síntesis, pueden llegar a tener fascinantes en un biofilm y esta rifampicina nos va a ayudar mucho para destruir ese biofilm. Otros mencionan que se pudiese utilizar también la clindamicina y también mencionan pudiese uno utilizar el trimestoprim sulfamethoxazol más la rifampicina. Obviamente todo esto va dirigido según la susceptibilidad y el antibiograma que tengamos, por eso es muy importante siempre tratar de identificar cuál es el tipo de germen y no dar terapia antibiótica sin hacer una interpretación adecuada de eso. Cuando tenemos estreptococos que son sensibles a penicilina, entonces lo que podemos administrar son la penicilina G, que ellos mencionan hasta 24 unidades en 24 horas, o se puede repartir dependiendo se puede repartir cada alrededor de 6 veces al día. Algunos mencionan que pues pudiésemos usar algunas cefalosporinas de primera generación, pero principalmente con penicilina. Cuando tenemos enterococos o estreptos, mencionaban en la guía, cuando tenemos enterococos o estreptos, que son generalmente, digamos que una MIC por encima mayor o igual de 0.5, estos pacientes se beneficiarían de posiblemente una penicilina G también, cada 24 horas, o incluso pudiesen beneficiarse de una vancomicina como alternativa. Ya entre los otros gérmenes que pudiésemos encontrar, también está la pseudomona. Esta pseudomona, digamos que pudiésemos utilizar, ellos mencionan en la guía cefepime, pudiésemos utilizar también meropenem, o pudiésemos utilizar imipenem. Y en las enterobacterias menciona que pudiésemos utilizar ceftriaxona o incluso también el papel. Esos son como los principales microorganismos a los cuales la osteomielitis generalmente podemos encontrar, pero como les digo, todo va basado en el antibiograma. Vamos a tener, incluso dependiendo de las guías, dependiendo de la literatura, muchos esquemas que podemos utilizar y lo podemos tener pues a la mano, pero lo más importante es tener el concepto. Ahora bien, cuando se habla de terapia, ¿cuánto tiempo de la terapia de osteomielitis? Hay varios estudios, generalmente los estudios son muy antiguos, donde tratan de comparar terapias de muy largo plazo a terapia corto. Hay defectos en esos estudios en cuanto a la población que se les realizó, es muy heterogénea, algunos se les hizo desbridamiento, a otros no se les hizo desbridamiento, entonces realmente en general, y lo que habla el consenso de expertos, es que para una osteomielitis aguda, generalmente el tratamiento va alrededor de 4 a 6 semanas, y para la osteomielitis crónica generalmente puede ir de 6 a 8 semanas. Es importante que si en los pacientes con osteomielitis crónica deseamos hacer un switch a una terapia oral, pudiese uno, lo que idealmente ellos sugieren es que por lo menos reciba entre 2 a 4 semanas del antibiótico intravenoso, por lo menos para hacer el switch a la parte oral. Ahora bien, es en cuanto digamos como la duración entre agudo y crónico. Hay unas características en esos pacientes en el manejo antibiótico y es que aquellos pacientes que en general tienen algún material de osteosíntesis
y que posiblemente no se beneficien más de desbriamientos o tengan contraindicaciones quirúrgicas y que uno quiera preservar esa parte del material de osteosíntesis, generalmente se le puede dar la terapia 6 semanas y se hace una terapia que se llama terapia supresiva o de supresión, y esa terapia generalmente lo que mencionan es que puede llevarse hasta 6 meses de antibiótico oral y que uno pudiese considerar que puede ser de por vida o cuando de pronto, digamos, como parar esa terapia, cuando uno ya vea que hay unión de esa parte, digamos, si es un paciente con fractura, cuando hay unión de esa fractura que generalmente se suele manifestar 6 semanas después del último desbriamiento, o cuando finalmente el paciente sí esté de acuerdo con llevarse una cirugía y se haga un estado donde el cirujano determine que posiblemente sí se beneficie de otra cirugía y poder sacar pues como la parte del material. Eso como a grosso modo en cuanto a antibióticos. En cuanto a desviamientos, muy importante esta parte, y es que digamos que vamos a tener unas características principales de este desviamiento. Entonces tenemos 5 importantes claves. Y es que se haga un drenaje adecuado. Siempre debemos de definir junto con el cirujano, mirar cómo fue ese drenaje, si se logró hacer todo el drenaje de lo que teníamos presente. 2, que hagamos un desbriamiento también adecuado, es decir, tratar en lo posible de sacar toda esa parte de la zona necrótica, porque por más si persiste zona necrótica, se va a persistir el riesgo de infección. Ellos mencionan acá que en cirugía ellos encuentran, o el desbriamiento adecuado es el signo de paprika. Este signo de paprika lo mencionan que es, los cirujanos hacen el desbriamiento y empiezan a ver como sangrado puntiforme en el hueso, y eso considerarían como un desbriamiento también adecuado. La tercera es que se maneje adecuadamente el espacio muerto. Estos pacientes, cuando se hace este desbriamiento y esa retiro de material de necrosis, pues van a quedar unos defectos óseos, y es importante siempre manejar esos defectos. ¿Por qué? Porque van a ser, digamos, como localizaciones que pueden, que como están con isquemia y no están bien vascularizadas, pues va a haber riesgo de que sigan infectándose. Entonces, en este caso está importante la parte de los injertos óseos, y también acá es importante que en esos espacios muertos, como para evitar que se vuelva a reinfectar o digamos como aumentar el tiempo entre la parte quirúrgica, se utilizan algunas perlas de antibióticos que se dejan ahí en la parte del hueso. Generalmente son antibióticos como tobramicina, algunos aminoglucósidos, entre otros, y se dejan alrededor de 2 a 4 semanas, y en ese periodo ya se retiran. Otro punto importante es manejar la parte, como digámoslo, como el cubrimiento del defecto. Estos pacientes no solamente quedan con un defecto óseo, sino que también quedan un defecto en la parte de los tejidos blandos. Entonces es importante también definir si este paciente se beneficia de los colgajos o algún otro injerto, porque si este cubrimiento no se hace adecuadamente, digamos que este cubrimiento es muy importante para llevar vascularización a esa zona que está avascular. Y si yo dejo esa zona avascular, continúo perpetuando el proceso de infección. Y 5, tratar en lo posible de tener una estabilidad ósea. Esa estabilidad ósea, precisamente por esos defectos que se generan, se puede llevar a cabo con algunos materiales, generalmente que no sean tan invasivos, son materiales de sostén externo, que ayudan a mantener esa estabilidad ósea del paciente. Son como los principales pilares que siempre nos debemos preguntar al momento de que el paciente se lleva a cirugía para saber que podemos estar haciendo un control de la infección adecuada. Gracias. Yo quería para finalizar entonces darle como un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver con el manejo del diagnóstico. Es una entidad, como pueden ver, es una entidad muy amplia, involucra una serie de aspectos muy relevantes y que pueden variar de un paciente
hacia otro. Pero tengamos en cuenta desde su patología que la osteomielitis usualmente la vamos a ver en una fase crónica. La fase crónica es muy frecuente en adultos, mientras que la aguda, que es usualmente de origen hematógeno, la vamos a ver en niños. Entonces, esta fase crónica en los adultos es principalmente asociada a accidentes, traumas, fracturas, cirugías, aplicación de materiales de osteosíntesis, de prótesis articulares, y es aquí donde vamos a ver la mayoría de estas osteoporosis. De manera que, desde el punto de vista clínico, como ya les decía, el doctor Andrés, es muy silencioso, es muy crónico, toma mucho tiempo, y esto hace entonces que el diagnóstico usualmente sea tardío cuando ya se han comprometido gran parte del tejido óseo, cuando ya hay acceso cerebral, cuando hay expuesto, y donde la parte quirúrgica es fundamental. La osteomielitis crónica es una patología que se mejora a partir de la cirugía, no del antibiótico. El antibiótico sin cirugía no funciona, así como la parte quirúrgica sin el antibiótico tampoco. Es una sinergia muy importante, ambos dirigidos a curar el paciente. Entonces, aquí es fundamental, en la parte clínica, tener en cuenta los signos, que son muchas veces eritema, edema y dolor. Pero un síntoma que es muy sensible para determinar si un paciente tiene osteomielitis es la aparición de una fístula. La fístula es el drenaje espontáneo del material purulento que viene del hueso y que busca una salida al exterior. Entonces, cuando usted observa la fístula, ya nos mencionaba que se puede tomar un músculo superficial. La recomendación es que este tiene una muy buena sensibilidad, pero una muy mala especificidad. Es muy sensible porque usted alguna bacteria va a funcionar ahí, sea la que está en el pus o sea la que está en la piel del paciente con el inmunitomo. Pero la especificidad es muy mala porque usted verdaderamente no sabe cuál es el germen que el paciente tiene en el hueso, que es finalmente lo que usted busca tratar. Entonces, los cultivos de fístula no se utilizan. Lo que tenemos es que obtener cultivos del material óseo, del hueso. Y es allí donde verdaderamente tenemos el agente biológico de esta infección, el cual, como les decía, puede estar asociado al trauma o al material de osteosíntesis o a las prótesis articulares. En este sentido, entonces, es importante la participación del equipo quirúrgico para que lleguen hasta el hueso y les puedan dar un cultivo de buena calidad. Y que de esta manera podamos ya entonces hacer un tratamiento dirigido al germen que se aísla. Y ese tratamiento pues va a depender entonces del germen que tengamos en ese momento infectando al paciente, que puede ser muy variable. Ya les comentaban como el principal es el estafilococo, pero si mi paciente tiene una anemia de los falciformes, vamos a poder encontrar salmonela. Si su paciente tiene una osteomielitis producto de un accidente de tránsito, vamos a encontrar otros gérmenes, principalmente gérmenes gram negativos, E. coli, aeromonas, pseudomonas, enterobacter, dependiendo del tipo de trauma que haya tenido el paciente, si fue con material vegetal, si fue en el suelo, si fue con una varilla, si fue en un accidente de tránsito. Todas estas variables hacen que también se modifique el tipo de gérmenes que se van a aislar en cada una de estas infecciones. Y como tal, el tratamiento debe estar dirigido según el antibiograma. Pero una cosa fundamental que debemos tener en cuenta en el tratamiento es la remoción de la infección. Y cuando me refiero a remoción de la infección, me refiero a la secuestrectomía, a la remoción del tejido secuestrado, al drenaje quirúrgico de los abscesos, al retiro del material de osteosíntesis cuando esto sea posible, de las prótesis articulares cuando esto sea posible, porque finalmente este debilitamiento quirúrgico, este manejo quirúrgico de la infección, lo que va a facilitar que el manejo antibiótico no fracase y que se genere aún mayor resistencia con el impacto que esto tiene a la hora de decidir cuál va a ser el pronóstico de esa extremidad o de esa persona. Entonces, es muy importante el manejo quirúrgico para, acompañado del manejo antibiótico, poder alcanzar el mayor éxito posible a la hora de tratar este tipo de infecciones.
posible retirar el material, cuando no es posible retirar la prótesis articular, entonces es cuando ya hablamos de lo que llamaba la terapia supresiva, que son tratamientos supremamente largos para tratar de mantener la infección controlada, no curada, controlada, y que de esta manera se pueda dar la unión de las facetas articulares o de las facetas óseas que permitan más adelante poder hacer un retiro. Sin este retiro es muy seguro que el paciente más adelante recaiga. ¿Cuándo recae? Al mes, a los 6 meses, a los 5, a los 30 años. Porque estas bacterias quedan en forma quiescente o quedan en variantes de colonias pequeñas, que son una forma de supervivencia de la bacteria a largo plazo que permite que más adelante se reactive la infección y que de esta manera entonces de nuevas recaídas a lo largo del tiempo. Entonces, todos estos factores son importantes a tener en cuenta a la hora de abordar un paciente con osteomielitis. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Gracias al doctor Andrés por su participación y a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, esto es Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.